Hoy nos convertimos en una especie de detectives de nuestra propia historia. La escena del crimen son, digamos, esas reacciones inexplicables que todos tenemos, esos patrones que repetimos sin saber por qué. Claro. Y las pistas, según el material que tenemos hoy, están ocultas en nuestro pasado familiar. Para esta investigación vamos a usar una herramienta de análisis fascinante llamada perfil ancestral. Es una idea muy potente. Sugiere que no llegamos al mundo como una página en blanco, sino con una especie de software emocional ya preinstalado, heredado de generaciones. Un software emocional me encanta. Es que no se trata de nombres y fechas en un árbol genealógico, para nada. Es el clima emocional, las reglas no escritas que se transmitieron junto con los genes. Exacto, y hoy vamos a meternos a fondo para entender cómo es que todo esto que heredamos nos pega en el día a día. Ajá, nuestra misión es decodificar ese software, viendo cómo se manifiesta desde el primer año de vida hasta la adolescencia. Tenemos un material muy rico que no solo define el concepto, sino que lo ilustra con dos perfiles de estudio muy distintos, un niño de 1 año y un adolescente de 13. Y el objetivo no es solo entender, sino ganar soberanía sobre ese programa, ver qué partes nos sirven y cuáles, ya es hora de desinstalar para poder correr nuestra propia vida de forma más libre. Me encanta esa idea de desinstalar patrones. Bueno, empecemos por el principio. El material define este perfil ancestral como un constructo, como una especie de mapa. Un mapa, sí, es una buena analogía. Un mapa que representa patrones, creencias y reacciones emocionales que nos pasan de generación en generación. Tú lo llamaste software emocional, que me parece perfecto. Es que funciona así. Es un sistema operativo invisible que corre en segundo plano y dicta muchas de nuestras respuestas predeterminadas. No pensamos en él, pero define cómo reaccionamos al estrés, al amor, al fracaso. Y este sistema operativo tiene, digamos, varias aplicaciones o programas clave. El material habla, por ejemplo, de los guiones emocionales. Claro. Se refiere a cómo una familia aprende a gestionar ciertas emociones. Exacto. Por ejemplo, si en una familia la rabia se gestiona con un silencio sepulcral, ese es el guión que un niño aprende. No es una decisión consciente, es el único programa que conoce para esa emoción. Entonces, cuando de adulto siente rabia, su primer impulso será el silencio, aunque la situación pida a gritos una conversación. Se normaliza. De repente entiendo muchas cenas de Navidad en silencio. Es increíble cómo esas reglas no escritas dirigen el tráfico emocional. Luego están las narrativas identitarias. Me detengo aquí porque esto creo que nos toca a todos. Son esas frases que se repiten. Hasta el cansancio. En esta familia somos luchadores. Nosotros logramos todo a base de sacrificio. Esas mismas. Y esas narrativas son un arma de doble filo. Somos luchadores puede darte una resiliencia increíble. Pero también puede crear un guión donde no te permites descansar, donde ves cualquier obstáculo como una batalla épica. Que hay que ganar a toda costa, claro. Y te agotas en el proceso. Crea un sesgo sobre cómo interpretas la realidad. Totalmente. Y el último componente que mencionan son las estrategias de supervivencia, que a veces son las más complejas de ver. Tácticas como la prudencia extrema o complacer a todo el mundo para no causar problemas. Estrategias que, y esto es fundamental, probablemente fueron muy útiles para que nuestros ancestros sobrevivieran. Ah, claro. Quizás la prudencia extrema salvó a un bisabuelo en una guerra, o la sumisión permitió a una bisabuela navegar un entorno muy opresivo. El problema es que ese software de supervivencia sigue corriendo en un contexto completamente diferente, el nuestro, donde quizás ya no es útil. Claro, una estrategia que fue un salvavidas para ellos puede ser una jaula para nosotros. Bueno, todo esto suena muy teórico, pero aquí es donde el análisis se pone bueno. El material nos ofrece el caso de un niño de 1 año para ver este software en su estado más puro. Es el momento ideal para verlo, porque es un mapa de potenciales, no un destino sellado. Las aplicaciones todavía no se han ejecutado por completo. Exacto. El análisis describe que este niño trae una mezcla de legados muy potentes. Por un lado, una herencia de esclavitud y servidumbre. Esto suena muy fuerte. Sí, es fuerte. Según el texto, podría manifestarse como una tendencia a buscar siempre la aprobación externa, una lucha con la autoestima. Y es clave entender la sutileza aquí. No significa que el niño vaya a ser servil en un sentido literal. Para nada. Entiendo. Significa que su sistema operativo interno podría tener una línea de código que le dice: tu seguridad depende de que los demás te validen. Es un mecanismo de defensa heredado.
Pero aquí viene el contraste, y es muy marcado. También tiene un perfil de sanador y artista, que le daría una sensibilidad especial para conectar con las emociones de otros y una inclinación natural hacia la creatividad. Es una dualidad tremenda. Una dualidad que es, a la vez, un don y un desafío enorme. La sensibilidad de un artista es un regalo, pero en un mundo que no siempre la valora puede ser abrumadora. Claro. El trabajo de los cuidadores es ayudarle a construir un contenedor para esa sensibilidad, para que no lo desborde. Y hay más. El material menciona un legado índigo y de riesgo. Un momento, detengámonos aquí, porque el término índigo puede sonar un poco esotérico para algunos. Sí, puede ser. Dejando la etiqueta de lado, ¿a qué se refiere el análisis en términos prácticos? ¿Hablamos de una alta intuición, de una sensibilidad extrema al entorno? Buena pregunta. Más allá de la etiqueta, que puede ser controversial, en la práctica se refiere a una persona con una percepción muy aguda de las dinámicas no verbales y emocionales. Alguien que lee el ambiente de forma casi instantánea. Ajá. Y la parte de riesgo se refiere a una tendencia a tomar decisiones disruptivas para romper con situaciones de estancamiento. Son los que se atreven a hacer lo que nadie más hace. ¿Entendido? O sea, una especie de detector de mentiras y un agente de cambio, todo en uno. A esto se le suma una tendencia a la autoexigencia y una fortaleza heredada del estoicismo. Es un cóctel muy intenso para una personita de 1 año. Bastante. Ahora, esto me lleva a una duda importante. ¿No corremos el riesgo de etiquetar a un niño de 1 año con un problema que quizás nunca desarrolle? ¿Dónde queda el libre albedrío en todo esto? Ese es el punto más importante y la advertencia que hace el propio material. Esto no es una sentencia, es un mapa de probabilidades. ¿Ok? Permite tomar acciones preventivas. Para los padres, esta información es oro puro, no para etiquetar, sino para acompañar. Entiendo. Es una hoja de ruta para un acompañamiento más consciente. ¿Y qué acciones concretas sugiere el material para este niño? Para contrarrestar esa herencia de servidumbre, la clave es fomentar su autonomía y autoestima desde muy pequeño. Valorar sus esfuerzos, celebrar el proceso y no solo el resultado. Para que su valor venga de adentro. Exacto, para que su sentido de valía se construya desde dentro y no dependa del aplauso externo. Para su lado de sanador y artista se recomienda crear espacios seguros para que explore su creatividad sin juicio. Música, pintura, barro, lo que sea. ¿Mm? Y para su alta sensibilidad, enseñarle a proteger su energía, quizás con rutinas de calma, mucho contacto con la naturaleza, que ayuda a regular un sistema nervioso sensible. Es increíble. Básicamente se trata de darle las herramientas para que él mismo pueda actualizar su propio software a medida que crece. Incluso se adelanta una posible orientación vocacional, sugiriendo que podría brillar en las artes, la terapia, el coaching. Profesiones donde su sensibilidad sea un activo, no un problema. Exacto. El entorno y el acompañamiento consciente son los que permitirán que esos potenciales florezcan de manera constructiva. Vimos las semillas del perfil en un niño de 1 año. Pero, ¿qué pasa cuando esas semillas han tenido 13 años para crecer en un jardín con reglas muy estrictas? Eso nos lleva al caso de la adolescente de 13 años, un panorama mucho más complejo. La adolescencia es la etapa donde estos guiones heredados chocan de frente con la necesidad de formar una identidad propia. El sistema operativo heredado entra en conflicto con las nuevas aplicaciones que el adolescente quiere instalar. El conflicto es casi inevitable. Totalmente. Y el contexto familiar de esta adolescente es clave. El material lo describe como un ambiente con normas rígidas, alta presión por cumplir expectativas y dinámicas de poder que pueden incluir la manipulación. El deber por encima del bienestar emocional. Un entorno así puede fomentar la desconexión como mecanismo de supervivencia. Si sentir es problemático o doloroso, la mente aprende a apagar esa función. Claro. Es una estrategia de adaptación que, a la larga, tiene un costo muy alto. Y eso se refleja perfectamente en su perfil. Se la describe con una visión egocéntrica y una tendencia a usar la manipulación, pero al mismo tiempo tiene una inteligencia pragmática y analítica fuera de serie. Una combinación muy potente. Es visionaria, con un gran sentido de la oportunidad. Si volvemos a la analogía del software, es como si tuviera una app de inteligencia analítica muy sofisticada y potente que consume casi todos los recursos del sistema. ¡Qué buena imagen! Es muy eficaz para lograr objetivos, pero a costa de que otras apps, como la de la empatía o la conexión emocional, se congelen o de plano no se abran.
Y el punto clave de su perfil emocional es justamente ese, una desconexión. Se la describe como alguien que puede tener dificultad para sentir sus propias emociones, especialmente en crisis. Pero, y esto es curioso, tiene una presencia que influye mucho en los demás. La gente le escucha. Esto plantea la gran pregunta: ¿cómo se equilibra tanto potencial intelectual con un desafío emocional tan grande? Por un lado, su inteligencia le da éxito e influencia. Por otro, su desconexión y sus tendencias manipuladoras, que seguramente son un reflejo de lo que aprendió en su entorno, pueden generar rupturas constantes. A los 13 años esos patrones ya están más arraigados. ¿Qué se puede hacer en un caso así? ¿Cuál es la recomendación? Pues el foco absoluto está en la reconexión. El material sugiere fomentar activamente la expresión emocional, de formas que se sientan seguras para ella. Por ejemplo, a través de un diario. Donde pueda escribir sin juicios. Exacto. También se habla de trabajar la empatía de forma práctica, con ejercicios de escucha activa o incluso voluntariado, para que pueda ver la realidad desde otras perspectivas, y no solo desde su lógica. Entiendo. El objetivo no es anular su inteligencia para nada, sino complementarla. Que su influencia no se base solo en la estrategia, sino que empiece a incorporar una conexión genuina con los demás. Precisamente. Se trata de añadir inteligencia emocional a su ya desarrollada inteligencia analítica. Y al igual que con el niño, se habla de su potencial vocacional: liderazgo, negocios, comunicación. Pero con una advertencia. Con una advertencia crucial: la necesidad de desarrollar empatía y ética para que ese inmenso potencial sea constructivo y no destructivo. Sin ese contrapeso, una persona con ese perfil puede convertirse en un líder muy efectivo, pero también muy dañino. Esto nos lleva a la parte más importante para cualquiera que nos escuche, porque es fácil ver fragmentos de uno mismo en estos perfiles. El material no solo diagnostica, sino que propone un camino de salida. Y esta es la parte más esperanzadora, ¿no? No se trata solo de identificar los bugs en nuestro sistema, sino que nos dan el manual para empezar a depurar el código nosotros mismos. Describe un proceso en 4 fases. La primera, lógicamente, es la identificación. Ponerse el sombrero de detective y explorar esas historias, patrones y frases repetidas en la familia. Casi como un antropólogo de tu propio clan. Es un trabajo de observación consciente. ¿De qué no se habla en mi familia? ¿Qué roles son fijos? ¿Quién es siempre el fuerte, el sensible? Esas son pistas valiosísimas. La segunda fase es la validación. Y esto es importante. Se trata de reconocer tanto lo bueno, las fortalezas que heredamos, como aquello que ya no nos sirve o nos genera dolor, sin juzgarlo. Un paso crucial, porque no se trata de rechazar todo el legado, es discernir. Es poder decir: agradezco la resiliencia que me heredaron mis abuelos, y al mismo tiempo reconocer, pero no necesito heredar su desconfianza hacia el mundo. Luego viene la tercera fase, que suena como la más difícil, la desidentificación. Separar tu identidad personal de esas huellas del pasado. Esto me genera una pregunta: ¿implica rechazar a tu familia? Para nada. No es rechazo, es diferenciación. Es un acto de madurez psicológica. Es poder decir: Entiendo por qué funcionaban así, les fue útil, pero yo no soy eso. Yo puedo elegir diferente. me gusta. Es como ir a un buffet familiar y en lugar de comer de todo el plato que te sirven sin preguntar, eliges conscientemente qué te nutre y qué prefieres dejar. Me encanta esa analogía del buffet. Y finalmente, la cuarta fase, la transformación, que es el momento de decidir activamente qué conservas, qué adaptas y qué, de plano, desaprendes. Es el momento de la reescritura del código. Tomar ese guión heredado de no hablar de los problemas y reescribirlo conscientemente con un nuevo guión de la comunicación honesta es mi prioridad. Requiere práctica y valentía, porque estás yendo en contra de décadas o siglos de programación. Entonces el objetivo final de todo este proceso es la integración. Incorporar estos cambios en la vida diaria hasta que se vuelvan tu nuevo sistema operativo. Es un acto de soberanía personal. Es pararse frente al espejo de la propia historia familiar y elegir qué legados se quieren honrar activamente y qué ciclos familiares se decide, con plena conciencia, romper.
Es pasar de ser un efecto de tu historia. A ser la causa de tu futuro. Exacto. En resumen, hemos explorado